Agradecemos mucho su presencia en esta serie de webinarios que tiene el Programa de Estudios sobre América del Norte y la Dirección General de Relaciones Internacionales para exponer un tema que quizá no es de los temas regulares que nosotros estamos discutiendo regularmente en el Programa de Estudios sobre América del Norte, pero creemos relevante porque nos hemos dado la tarea de ser incluyentes en la serie de áreas y disciplinas que el programa intenta cubrir. Y una discusión sustantiva también tiene que ser la disposición de las zonas urbanas en los diferentes espacios de la región de Norteamérica. Y Monterrey es hoy en día también un espacio sustantivo para la dinámica económica y social que representa a la región de Norteamérica, y como ustedes saben, estamos justos al inicio de una nueva era del Tratado de Libre Comercio, con la entrada formal del TEMEC. Entonces, las dinámicas productivas que se ejercen a lo largo de toda la región de Norteamérica son sustantivas de análisis, y Monterrey nos presenta características muy particulares. Y el día de hoy para mí es un gusto y un placer poder tener en esta sesión a la maestra Malina Hernández del Tecnológico Monterrey, quien nos hablará sobre los efectos de las tareas reproductivas en la labor productiva de la mujer, es decir, finalmente cómo se da la causa-efecto en ese sentido, que es una discusión vigente e importante. Daré inicio comentando brevemente la síntesis curricular de nuestra ponente, y quien me da gusto comentar regresa a su alma mater, la Universidad Veracruzana. Ella es arquitecta por la Universidad Veracruzana, es también maestra en Ingeniería de Administración en la Construcción por parte del Tecnológico Monterrey, y actualmente candidata a doctor por el mismo Tecnológico de Monterrey. Ha realizado diferentes estancias en diferentes espacios e entidades de educación superior, en las que te podemos comentar la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde ha trabajado con el grupo de investigación en geografía y género. Ha sido ponente en diferentes coloquios y diferentes seminarios entre la Autónoma de Coahuila, el TEC de Monterrey, y tiene una experiencia muy particular precisamente en el análisis y el estudio, ¿sí?, desde la visión de género hacia la conformación de espacios urbanos. Y en ese sentido, maestra Malinari, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, su alma mater, la Universidad Veracruzana. Agradecemos mucho su disposición para poder platicar esta tarde con nosotros, y sobre todo en el contexto de las relaciones que la Universidad Veracruzana gesta con otras instituciones de educación superior en la República. El TEC de Monterrey en diferentes momentos ha colaborado con la Universidad Veracruzana, y este es una etapa más de esta colaboración permanente que tiene el TEC de Monterrey y la Universidad Veracruzana en diferentes áreas del saber. Muchas gracias por su presencia, y le damos la más cordial bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias a todos los que se dieron un tiempo y están aquí. Ante todo, gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación. A través del PEAM, del doctor Daniel Romero, por supuesto a la Facultad de Arquitectura, de quien, como ya lo dijo el doctor, soy orgullosa egresada. Y bueno, esta es una oportunidad para mí de compartir un poco lo que ha sido mi interés académico los últimos años. Entonces, pues, estoy contenta y honrada de estar aquí. Y bueno, ya el doctor Romero decía que estoy actualmente estudiando, ya por terminar, el doctorado en estudios humanísticos ofrecido por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Yo radico acá en la ciudad de Monterrey. Y lo que quiero presentarles hoy es parte del estudio que llevo a cabo dentro de mi investigación doctoral y de algunos de sus resultados. El título ya lo dijo el doctor, tiene que ver con la geografía, el título de la plática de hoy, y lo tomo del título de mi trabajo doctoral, de mi tesis. Y bueno, para introducirlos un poquito al tema,
les presento de entrada lo que es mi pregunta de investigación. Y es de qué manera incide la conjunción carga de trabajo doméstico y de cuidado, configuración de la ciudad, en la ubicación geográfica del trabajo remunerado femenino. Esta ubicación guarda alguna relación con el sector económico de ocupación y el nivel de ingresos de la mujer. Y es que vivimos en ciudades funcionalmente divididas, es decir, si vemos la representación esquemática que tengo aquí de ciudad, vamos a encontrar a las zonas habitacionales por un lado, por otro lado a las zonas laborales y por otro lado a las zonas de ocio y entretenimiento. Si una mujer decide o necesita trabajar de forma remunerada, se va a enfrentar con el hecho de que su rol tradicional de madre y esposa la ata físicamente a las cercanías de su vivienda. ¿Cómo se traduce este hecho? En primer lugar, se traduce en una segregación espacial a nivel urbano y de índole laboral. En segundo lugar, en una segregación ocupacional, ya que los trabajos que se ofertan cerca de las zonas habitacionales son distintos de los que se ofertan en las zonas industriales y de negocios. Y por último, se traduce en una segregación o rezago salarial, puesto que los trabajos que se ofertan acá pagan menos que los que se ofertan acá. Con base en esto, yo establezco en términos simples que a mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado, existe una menor distancia entre la vivienda y el trabajo remunerado de la mujer. De este modo, llevo a cabo un estudio, les decía, dentro de mi investigación doctoral que inició el año pasado, bajo una perspectiva de la geografía de género, con un enfoque cuantitativo en la zona metropolitana de Monterrey. Recurro a la información de la muestra censal del censo 2010, cuyos datos se encuentran a una escala municipal. Ubico a la mujer ocupada, es decir, quien está en el desempeño de un trabajo remunerado como mi sujeto de análisis, y me interesa observar en ella dos cuestiones. Una, la carga de trabajo reproductivo y de cuidado a la que está siendo sujeta. Quiero aclarar el trabajo reproductivo. Cuando hablo de trabajo reproductivo me refiero particularmente a la labor doméstica y de cuidado. Y cuando hablo de trabajo productivo me refiero a la actividad económica, al trabajo remunerado. Entonces, de la mujer ocupada observo la carga de trabajo reproductivo y de cuidado a partir de sus variables edad, estado conyugal, número de hijos, edad del hijo más pequeño, parentesco con el jefe o jefa de familia y nivel académico. Como segundo punto, observo los trayectos vivienda-trabajo remunerado, de los que rescato su longitud. Pues bien, antes de entrar a la descripción del estudio y sus resultados, sí quiero dejar claro que mi interés principal, el más importante, es incluir el dato espacial representado aquí por la distancia de los trayectos vivienda, trabajo remunerado, al hecho de que la participación femenina en el frente laboral está limitada por cuestiones demográficas que ya comentaba, como la edad, número de hijos, etc. Yo quiero saber específicamente si una vez la mujer logró su inserción laboral, o sea, en el mundo económico, la distancia vivienda, trabajo remunerado está siendo afectada de la misma forma por estas variables demográficas. Ese es mi interés particular. De este modo, entonces, yo llevo a cabo dos tipos de análisis espaciales. El primero de ellos es el que les presento a continuación, y lo que hago es observar los trayectos vivienda, trabajo remunerado desde cada una de las variables demográficas que les mencioné.
bueno, los ubico geográficamente. La zona metropolitana de Monterrey está más o menos al centro poniente del estado de Nuevo León, y para 2010 estaba conformada por 13 municipios, de acuerdo con datos del INEGI. Por aquí está Monterrey, al centro geográfico de ellos. Y entonces comienzo con el estudio. Los que tengo acá son mapas que representan los trayectos vivienda, trabajo remunerado, de los trayectos más importantes de las mujeres de la zona metropolitana de Monterrey. Y comienzo con la variable de edad. No me voy a ir muy a detalle, no voy a irme a los porcentajes. Estos de aquí son números relativos de mujeres que efectúan cada uno de los trayectos. No me voy a ir a mencionarlos. Lo único que les voy a decir es la observación más importante que hago desde cada variable. Entonces, desde la variable edad, yo veo que son las mujeres de 60 años y más las que presentan menores distancias en sus trayectos y menores concentraciones. Desde la variable situación conyugal, observo que las mujeres que viven en pareja son las que presentan menos intensidad en sus trayectos a razón del trabajo remunerado. Desde la variable número de hijos es muy evidente cómo conforme el número de hijos aumenta, aquí está el mapa de quienes tienen un hijo, de quienes tienen dos, de quienes tienen 3 o más hijos. Conforme el número de hijos aumenta, la movilidad por motivos laborales de la mujer disminuye, tanto en distancia como en intensidad. Desde la variable edad del hijo más pequeño, yo en esta variable no encontré ningún comportamiento consistente, al contrario, fue completamente errático, lo que me permite suponer que esta variable no es de peso en las distancias de vivienda, trabajo remunerado. Desde la variable parentesco con el jefe o jefa de familia, lo que detecto es que las hijas presentan distancias mayores y concentraciones mayores que las esposas y que las jefas de familia. ¿Cuál es mi reflexión acerca de este resultado? Que las hijas no son ni las principales responsables del trabajo reproductivo como sí lo son las esposas, ni son las principales responsables del ingreso familiar como sí lo son las jefas. Las jefas son las que más limitantes observan y supongo también que es porque ellas desempeñan el doble rol, el reproductivo y el productivo. Entonces sí están insertas en la actividad económica porque son las responsables del ingreso del hogar, pero también son las responsables de la actividad reproductiva y de cuidado, entonces tienen que mantenerse cerca de su vivienda. Finalmente, la variable nivel académico. También aquí es sumamente evidente cómo conforme el nivel de estudios de la mujer crece, de la misma forma lo hace su movilidad por motivos laborales. Aquí los trayectos son de igual forma más largos y mucho más intensos. Entonces, en resumen, lo que yo detecto desde esta perspectiva de análisis es que las mujeres que presentan trayectos más cortos y con menor intensidad son aquellas mayores de 60 años que viven en pareja, que tienen 2, 3 o más hijos, cuyo parentesco es el de esposas o jefas de familia, y que presentan los menores niveles de estudios. Muy bien. Y esta es la parte que más me interesa compartirles. Esta es la segunda aproximación espacial que hago. Y aquí me enfoco en el contraste entre trayectos de gran longitud y de poca longitud. ¿Y qué es lo que hago al inicio? Primero,
vacié en un solo mapa el total de los trayectos femeninos vivienda trabajo remunerado de la zona metropolitana. El total de la muestra censal. Y detecto hago algunas observaciones que tengo aquí a la izquierda. Les menciono las últimas dos. En general, veo una relación entre los trayectos más largos con las concentraciones de mujeres más bajas. Es decir, hay menos mujeres trasladándose más. Y hay más mujeres trasladándose menos. El punto de partida, les repito, es la vivienda. Y otra cuestión que detecto es que sin importar la distancia, Monterrey es el destino laboral más importante de la zona metropolitana de Monterrey. Bueno, a partir de ese vaciado del total de los trayectos, elimino a aquellos trayectos cuyas concentraciones no llegan a los 30 puntos porcentuales. Estos de acá, como les decía, son los niveles, los números relativos de las mujeres que transitan estas distancias. Y forman parte del total de las expulsadas por motivos laborales de cada municipio. Entonces, este mapa es el resultado de ese primer filtro. Aquí, entonces, se observan únicamente los trayectos que concentran al 30% de las mujeres expulsadas por motivos laborales, del 30 hacia arriba. De estos trayectos, a mí me llaman la atención los más largos. ¿Por qué? Pues porque la teoría me dice que la mujer se separa poco de su vivienda por motivos laborales. Entonces, decido quedarme con esos tres trayectos, los más largos: Santiago-Monterrey, Cadereyta-Monterrey y García-Monterrey. Y entonces me adentro un poco al perfil demográfico de las mujeres que integran cada uno de estos trayectos. A partir de esa revisión, el que más me interesa es el trayecto Cadereyta-Monterrey, con casi 37% de las mujeres expulsadas por motivos laborales de Cadereyta y con 33 kilómetros de longitud. Ok, ¿cómo son las mujeres que integran este trayecto de gran longitud Cadereyta-Monterrey? En promedio estamos hablando de mujeres menores de 60 años que viven sin pareja, con pocos hijos, alguno de ellos es pequeño de edad, son hijas del jefe de familia y presentan pocos estudios. Me voy un poco más a detalle y lo que ahora reviso es la composición de las familias a las que pertenecen cada una de las mujeres que integran este recorrido. Esto lo relaciono, los arreglos familiares los relaciono con el parentesco de las mujeres y calculo que el 60% de ellas está experimentando poca carga de trabajo doméstico y de cuidado. En este punto me parece conveniente comparar este trayecto Cadereyta-Monterrey con el trayecto Cadereyta-Cadereyta, es decir, con aquellas mujeres que deciden no salir del municipio en el que residen por motivos laborales. ¿Cómo son estas mujeres? Estas mujeres son de igual forma menores de 60 años, nada más que ellas viven en pareja, la mayoría. Tienen más de un hijo, alguno de ellos es pequeño de edad, en este caso son esposas del jefe de familia y presentan del mismo modo pocos estudios. Reviso nuevamente sus arreglos familiares y esta vez determino que casi el 68% de ellas están experimentando una evidente carga de trabajo doméstico y de cuidado. Ahora, ¿cuál es el sector de ocupación de estas mujeres y cuáles son sus ingresos? No me voy a ir otra vez al detalle de las cifras. Les voy a hablar en términos generales. Lo que observo es que la mayoría de las mujeres del trayecto largo, al igual que las del trayecto de longitud nula, como yo los identifico, al de Cadereyta-Cadereyta,
La mayoría de las mujeres de ambos trayectos se están concentrando en la actividad de la distribución de bienes, que básicamente es el comercio mayorista y menudista. Es esta barra de aquí y esta barra de acá. Se concentran también en el sector manufacturero, aquí en el trayecto largo, acá en el trayecto de longitud nula, y en los servicios de educación y salud, aquí y acá, para el trayecto de longitud nula. Pero esto no me llama tanto la atención como lo que sigue. Hay más mujeres en el trayecto largo, Cadereyta-Monterrey, que se ubican en los servicios profesionales especializados, que las que se ubican en el trayecto de longitud nula. Este es uno de los sectores económicos de mayor reconocimiento social y de mayor ingreso. A la inversa, sucede con el sector de los otros servicios. Los otros servicios, el grueso de quienes integran los otros servicios se dedican a las labores de limpieza y servicios personales. Observamos cómo para el trayecto de gran longitud hay bastante menos concentración que para el trayecto de longitud nula. Y esto se refleja en los ingresos de las mujeres. Hay más mujeres en el trayecto de gran longitud que se concentran en los segmentos de 3 a 12 salarios mínimos mensuales que las que vemos en el trayecto de longitud nula. Y otra vez, al contrario, hay menos mujeres ubicadas en los en los segmentos más bajos, de ingreso más bajo del trayecto de gran longitud, que las que hay en el trayecto de longitud nula. Muy bien. Y hasta ahí el análisis del primer trayecto, el primer trayecto, el de gran longitud. Considero pertinente entonces comparar el trayecto de gran longitud con uno de corta longitud. ¿Y qué hago? Me regreso al primer mapa que les presenté, en donde salen los trayectos más importantes, y entonces ahí distingo o selecciono los 3 más cortos en longitud, pero con mayor concentración de mujeres. Reviso nuevamente el perfil demográfico de las mujeres de cada uno de estos 3 trayectos y me quedo con uno de ellos, que es el de Juárez, Guadalupe. Concentra al 50% de las mujeres expulsadas por motivos laborales del municipio de Juárez y observa 9 kilómetros de longitud. ¿Cómo son estas mujeres? Las mujeres del trayecto corto Juárez-Guadalupe son en su mayoría mujeres menores de 60 años que viven en pareja con más de un hijo, alguno es pequeño, son esposas del jefe de familia y presentan pocos estudios. Reviso nuevamente su composición familiar y calculo en esta ocasión que el 71% de estas mujeres están experimentando una evidente carga de trabajo doméstico y de cuidado. Nuevamente me interesa el trayecto de longitud nula Juárez-Juárez para establecer cierto nivel de contraste. Y observo que el promedio de las mujeres que integran este trayecto son menores de 60 años, que viven en pareja con más de un hijo, pequeños de edad alguno, son esposas del jefe de familia y presentan pocos estudios. Este perfil es el mismo que el perfil que presentan las mujeres del trayecto de poca longitud, nada más que sí tengo que decirles que aquí los porcentajes son más elevados que acá. Me voy también a detalle y reviso la composición familiar de estas mujeres y concluyo que el 73% de ellas está experimentando una evidente carga de trabajo doméstico. Si observamos, están 2 puntos por encima de las del trayecto de poca longitud. Otra vez reviso de manera general en dónde se ubican económicamente y cuál es su nivel de ingresos. Y veo que el trayecto de longitud corta
la más alta concentración se encuentra en el sector secundario, no así en el trayecto de longitud nula, en donde se concentran mucho menos mujeres en este sector. A la inversa, la actividad comercial se está ubicando menos cantidad relativa de mujeres en el trayecto corto que en el trayecto de longitud nula. Para el sector de los servicios de educación y de salud, encontramos más mujeres en el trayecto de poca longitud que en el trayecto de longitud nula. De la misma forma, en los servicios profesionales especializados hay más mujeres en el trayecto corto que en el trayecto de longitud nula. Al revisar los ingresos de estas mujeres, noto que hay mayor concentración en los segmentos de 3 a 12 salarios mínimos para el trayecto corto, mayor concentración de la que hay acá en el trayecto de longitud nula. A la inversa, hay muchas más mujeres ubicadas en los segmentos de ingresos más bajos en el trayecto corto que en el trayecto de longitud. Y estoy entonces en condiciones de contrastar un trayecto largo como es el de Cadereyta a Monterrey con un trayecto corto como el de Juárez, Guadalupe. Retomo los datos que ya di. El nivel de concentración de mujeres del trayecto largo es de 37% de las mujeres expulsadas por motivos laborales del municipio de Cadereyta y observa 33 kilómetros de longitud, frente al trayecto corto, Juárez Guadalupe, que concentra a la mitad de las mujeres expulsadas por motivos laborales y que tiene 9 kilómetros de longitud. Desde ahí ya los datos son inversos. A menor distancia, mayor concentración. Nuevamente, retomo los datos que ya comenté, pero ahora para su contraste. ¿Cómo son las mujeres del trayecto de longitud corta? Juárez Guadalupe son menores de 60 años que viven en pareja con más de un hijo. Alguno de ellos es pequeño de edad, son esposas del jefe de familia y presentan pocos estudios. De acuerdo a su arreglo familiar, estoy calculando que el 71% de estas mujeres experimentan una evidente carga de trabajo doméstico y de cuidado. Frente al perfil demográfico de las mujeres de gran longitud, Cadereyta, Monterrey. Estas mujeres son menores de 60 años, viven sin pareja, tienen pocos hijos, alguno pequeño de edad, son hijas del jefe de familia y presentan pocos estudios. De acuerdo a su arreglo familiar, estoy calculando que casi el 60% de estas mujeres están experimentando una poca carga de trabajo doméstico y de cuidado. Y recordemos los datos económicos. Entonces, tenemos que en la actividad manufacturera hay 26 puntos porcentuales de mujeres en el trayecto corto, arriba de las del trayecto de longitud, de gran longitud. De nuevo, hay 26% más mujeres aquí que acá. En lo que respecta al sector de servicios de educación y salud, hay 10 puntos porcentuales más aquí en el trayecto de longitud larga que en el trayecto de longitud corta. Lo mismo sucede con los servicios profesionales especializados. Hay 10% más mujeres en este sector, en el trayecto largo, con respecto al trayecto corto. Y a la inversa, hay menos mujeres ubicadas en el sector de los otros servicios, recordemos que es personal de limpieza en su mayoría. Hay menos mujeres aquí en el trayecto de longitud, de gran longitud, con respecto a las que se concentran en el trayecto de corta longitud. Y esto se refleja fielmente en el nivel de ingresos de estas mujeres.
ya que observo que hay muchas más mujeres concentradas en los segmentos de mayores ingresos para el trayecto Cadereyta-Monterrey de gran longitud que las que hay en el trayecto corto, Juárez-Guadalupe. Contrario a ello, vemos muchas menos mujeres concentradas en el trayecto de gran longitud en los segmentos de menor ingreso que en estos mismos segmentos y para el trayecto de poca longitud. Y bueno, hasta aquí me quedo. No me aventuro a dar ninguna conclusión, porque de hecho no las he escrito, pero sí tengo el deseo de que pues estos datos los lleven a alguna reflexión en cuanto a la actividad económica de la mujer y a su papel tradicional dentro de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Mali. Creo que la información que nos viertes es un ejercicio sumamente enriquecedor, que no solo aplica exclusivamente a la ciudad de Monterrey. Sin duda podemos pensar en poder realizar un estudio, una investigación en los diferentes centros productivos del país y sobre todo pensando en que la dinámica productiva de las diferentes regiones del país son diferentes. Es decir, si pensáramos en realizar un estudio en el estado de Veracruz, que cuenta obviamente con una vertiente industrial mucho menor de la que podemos encontrar en Nuevo León o de la que podemos encontrar en el Estado de México o en Jalisco, ¿no? ¿Qué podemos nosotros esperar de un estudio similar si hiciéramos algún análisis de esta situación en el sur sureste mexicano, en donde desde décadas atrás las reconocemos como regiones rezagadas desde el punto de vista económico, industrial y sobre todo el sector secundario? Pues digo, estimo, ¿verdad? Porque no es algo que yo haya estudiado, pero por ejemplo, tomando a la ciudad de Jalapa, cuyo modelo económico se basa en los servicios y no en la industria, como Monterrey, yo creo que quizás se llegue a los mismos resultados, pero bastante menos acusados, porque el sector de los servicios es un sector que recibe más mujeres que el sector industrial. En el sector industrial, que no se malinterprete, hay muchas mujeres, pero no dominan. Y además hay muchas mujeres, nada más que en actividades que demandan menos capacidades físicas. Acá, por ejemplo, está la mujer muy presente en la industria tabacalera o en la industria textil. De hecho, es tradicional. Aquí la primera fábrica acá en la región fue textil. Y bueno, a diferencia de Jalapa, pues Jalapa está basada en los servicios, como decía. Entonces, quizá no va a ser tan evidente, pero creo que llegaríamos a los mismos resultados, puesto que las mujeres, tanto de Monterrey como de Jalapa, tenemos como primer responsabilidad la responsabilidad doméstica y de cuidado. No solo cuidamos a los más pequeños, sino a los mayores y a los enfermos y discapacitados. Entonces, nuestra carga de trabajo es tal que no nos permite desplazarnos tanto de casa como quisiéramos, ¿no? Por eso ha surgido, por eso se ha puesto de moda, no sé, los trabajos conocidos, los trabajos como tipo Avon, ¿no? Que te permiten una flexibilidad de horario y por supuesto laborar desde casa. Entonces yo creo que la situación de la mujer a nivel mundial es muy similar, aunque por supuesto depende de su geografía, habrá ciertas diferencias, ¿no? Pero en general yo creo que los resultados serían similares. Hablaba usted, maestra, de un componente del nivel académico de la población femenina en estos espacios. Como variable, ¿qué tan importante es esta para la movilidad social que la mujer pueda obtener y también de la oportunidad de espacios laborales diferentes que ésta pueda acceder?
entendemos que a mayor nivel académico las oportunidades serán mayores. Así es. Para mí fue evidente, aquí a nivel geográfico fue evidente. A mayor nivel académico hay una mayor movilidad a razón de trabajo remunerado. Pero antes, a mayor nivel académico hay una mayor participación laboral de la mujer. Y además, a mayor nivel académico hay un menor índice de natalidad. Entonces, son cuestiones demográficas que se conjugan y que nos están limitando o abriendo espacios sociales y económicos, ¿no? A nosotras las mujeres. El nivel económico es uno de los más, académico es uno de los más importantes, pero también está punteando el estado conyugal y el número de hijos. Yo creo que esos serían los tres más importantes. Un cuestionamiento más, desde el punto de vista del rol de la mujer en esta necesidad de plantearse una vida en casa por los roles tradicionales que se le someten y la oportunidad de crecimiento profesional, identifico yo que sería la innovación un punto fundamental para el futuro para que la mujer pueda desempeñarse quizá en ambos roles, ¿sí? Quizá si es necesario, en el entendido de cada vez más la flexibilidad que existe, sobre todo en economías de primer mundo, permiten tener una diversificación de carga de trabajo, mantener mucha más actividad en casa sin necesidad de desplazamientos a oficina. Es más, hoy en día la contingencia ya generó una nueva relación entre casa y oficina, es decir, ya hay un cuestionamiento hoy en día acerca de la posible desaparición formal de espacios de oficina, si fuese necesario, dado que hay mucha actividad que se puede desarrollar a distancia. ¿Esto tendría algún impacto? Es decir, la innovación realmente puede ser, o la tecnología puede ser una herramienta útil para reformular el rol de la mujer en casa y sobre todo en beneficio de una experiencia profesional mucho más satisfactoria? Ay, pues yo quisiera contestar que sí, que va a beneficiar, pero soy poco optimista porque estudios previos, digo, de la década de los 90, cuando empezaba el teletrabajo, por ejemplo, no solo mujeres, sino muchos varones tuvieron la oportunidad de trabajar desde casa. Y bueno, y adivinen qué, no intervenían en la actividad doméstica, a menos que su pareja saliera de casa. Y ahora en la contingencia está también en boga esta discusión, cómo se están traslapando en espacio y tiempo las actividades domésticas y remuneradas, más para la mujer que para el varón. La mujer está sobrecargada en este momento, puesto que quienes tenemos horarios flexibles, como es mi caso, pues lo vamos solventando, pero quienes tienen horarios de entrada y de salida, sus trabajos remunerados, se las ven difícil, porque algo que ha cambiado, hemos tenido tradicionalmente una separación, una división de roles basada en el género. Los varones se dedican al ingreso familiar y las mujeres a la actividad doméstica y de cuidado. Ay, se me fue a dónde iba. Ha cambiado, por supuesto, ha cambiado. Las mujeres estamos ya incursionando cada vez más en el trabajo remunerado. Pero, oh sorpresa, no así los varones en el trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, ahí es donde no hemos encontrado el punto medio. Es necesario que reconozcamos que tanto la actividad doméstica como la actividad remunerada son de igual importancia para el buen desarrollo de la vida cotidiana. Y aquí la ciudad tiene mucho por aportar. En la medida en que la ciudad empiece a mezclar sus usos, es decir, haya zonas habitacionales, comercios, oficinas, etcétera, en el mismo espacio urbano,
se tenderá a eliminar la separación de estos papeles. No hay necesidad de que como varón te alejes tanto de la vivienda para cumplir tu rol, porque lo tienes cerca de casa. Y entonces, si estás cerca de casa, bueno, también puedes ir por los niños, también puedes ir al súper, etc. Entonces, no sé si va a beneficiarnos esto del teletrabajo. Quisiera decir que sí, pero yo lo dudo. No te escuchas. Damos gracias por las respuestas a estas inquietudes, maestra Hernández. Damos oportunidad a algunos de los colegas que ya están conectados con nosotros para que realicen alguna pregunta o algún comentario al respecto. Tenemos uno ya en el chat, una pregunta del maestro Ignacio Sánchez Juárez, quien le felicita por su excelente exposición. Gracias. Y pregunta acerca de alternativas de mejoramiento económico para la mujer. ¿Qué oportunidades? Digo, una vez ya planteado este escenario que usted menciona en su participación, ¿cuál podría ser algunas alternativas de mejoramiento económico? Y esto a lo mejor va en dos vertientes, ¿no? El propio desarrollo personal que la persona pueda conseguir, pero también hablando y discutiendo acerca de la propia política pública que se pueda ejercer en los diferentes niveles de gobierno. Bueno, por supuesto, la movilidad urbana, el acceso al transporte público eficiente, porque, digo, hay muchos factores aquí que que dejo de lado. Por ejemplo, el transporte público, por ejemplo, el acceso a transporte particular, que quienes lo poseen son los de estratos sociales superiores. Pero también hay cuestiones como de las que casi no se habla, pero que sí se tocan en este tipo de investigaciones, cuestiones incluso como el perfil de la pareja. El perfil de mi pareja, por ejemplo, si no es una pareja impositiva, que me permita, que tenga libertad de movimiento, pues digo, me va a beneficiar. Hay estudios serios que incluso meten esa variable, ¿no? Entonces, pues son muchos factores, desde la cuestión, como decía, la movilidad urbana, el transporte urbano eficiente, a ver, es que la pregunta es, ¿a quien ya trabaja de forma remunerada, pero trabaja lejos de casa? ¿Esa es la pregunta? En el rol propio de la mujer, es decir, ¿cuál sería, digamos, cuál podría ser las oportunidades Tener de una mejora? pareja colaborativa, perdón, tener una pareja colaborativa, digo, compartir las responsabilidades. Y desde el punto de vista de política pública mencionaba Yo creo que movilidad. la más importante es el transporte público, así es, y la mezcla de usos urbanos. Una ciudad compacta es mucho más accesible, dicen por ahí, es emancipadora de la mujer. Una ciudad compacta permite abarcar más funciones urbanas que una urbe extendida como lo es la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, creo que sería eso bueno. Tenemos otra pregunta aquí que me hacen directamente por el chat. Con respecto a la posición del señor presidente de la República que menciona el rol de la mujer como cuidadora principal de los padres, esto genera quizá mucha discusión y debate con respecto al rol que usted menciona, maestra. ¿Qué opinión le merece? A ver, repíteme, disculpa, me estaba leyendo la pregunta. No, es que me llegó acá por el WhatsApp otra pregunta. Igual, ¿dónde está? Ajá. Sí. No, nos preguntan qué opinión le merece usted las declaraciones del señor presidente con respecto a que es la mujer la responsable del cuidado de los padres. Es decir, choca un poco con el rol, o más bien mantiene el rol tradicional que justamente usted está estudiando y comentando. ¿Alguna opinión le merece? Sí, pues sumamente irresponsable, ¿no? No, ya es momento. Lo que se ha ganado desde la perspectiva de género es meter a debate el tema, ¿no? Pero ahora tenemos que ir ganando una que otra batalla, entonces estas declaraciones no nos ayudan. Yo creo que
el que el varón reconozca que todo es importante y que él también lo puede hacer, con eso yo creo que vamos a estar del otro lado. Sin embargo, la mayoría pues aún no llegan a esa reflexión. Tenemos otra pregunta, si me permite leerlo, maestra. Pregunta a la doctora Pilar Rodríguez la siguiente inquietud. En su punto de vista, ¿cómo está impactando el COVID a las mujeres o a la población femenina en este momento? ¿Qué observa usted? Y considera que puede ahondar las desigualdades ya existentes de género en el hogar y en el trabajo. Pues probablemente ahondar, sí, como decía, porque el hombre sigue sin participar en lo doméstico, pero bueno, también al mismo tiempo debo de reconocer que nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Que el varón se está dando cuenta que hay una serie de necesidades de limpieza, de preparativos para la comida, de atención hacia los niños que antes no veía, por ejemplo, ¿no? Y quedaba por hecho. Entonces, a lo mejor por ese lado sí nos puede ayudar un poco. Ahora, por otro lado, se está comentando que ha subido el índice de violencia, ¿no? Intrafamiliar con esto del encierro. No sé, sí quisiera ser optimista, como decía hace un momento, pero no lo sé, tengo mis dudas. Tenemos otra pregunta Verónica. Verónica nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo podemos promover que el género masculino llegue a esta reflexión? Y a la reflexión que usted comenta y para que el hombre participe dentro del hogar. Híjole, pues está difícil. Digo, lo primero es esto, ¿no? Traerlo a debate. Lo que ya se ha ganado también desde el feminismo, desde la perspectiva de género, es elevarlo a nivel de teoría. O sea, esto se estudia en la academia, ¿no? Es un asunto serio, es un asunto serio. El llevarlo a debate nos ayuda, nos impulsa a visibilizar nuestro trabajo, a dejar en claro que no tiene por qué seguir siendo únicamente nuestro trabajo. Y bueno, y pues empezar a educar a los niños, a nuestros niños y niñas en ese sentido, ¿no? Si ha funcionado esto de regalarle muñecas a las niñas y coches a los niños al grado de que hemos interiorizado que mi rol es ser madre y el tuyo es tener tu coche y salir a trabajar, ¿por qué no cambiar el discurso, ¿no? Desde pequeños, desde las escuelas, desde casa, y entonces empezar a ir viendo una mejora, ¿no? Es paso a paso. Falta mucho, se ha logrado mucho, porque yo no vivo como vivió mi mamá no ha vivido su vida como la vivió su mamá, o sea, hemos mejorado mucho, pero nos falta también bastante. Yo creo que seguir hablando, seguir debatiendo, seguir investigando y seguir mostrando, como en este momento lo hago, los datos de la realidad que vivimos, ¿no? Y discutirlos. Bien, tenemos otra pregunta más de Alejandro Hernández, quien nos pregunta, dado que la cantidad de mujeres con ingreso mensual bueno es aún bajo, a pesar de su preparación por la carga laboral en el hogar, esto genera que la mujer tenga que optar por cualquier actividad laboral, muy a pesar de que tenga una alta capacitación y No el sé, acceso a salarios bajos. no sé si por cualquier oportunidad laboral, pero sí se ha visto también, algunos estudios dicen que las mujeres prefieren emplearse en un trabajo que les quede cerca de casa, ya sea en distancia o en tiempo, antes de un mejor salario. Eso sí se ha visto. Digo, así de pesada es la carga doméstica, ¿no? Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta más en el chat que dice, ¿cuál es el sentido que le daría usted al feminismo aplicado a su investigación? Bueno, la perspectiva de género ha contribuido mucho al urbanismo, enfatizando esto que les digo, que las actividades tanto reproductivas como productivas son indispensables al mismo nivel
para el buen desarrollo de la vida cotidiana. Entonces, eh, esto se dice desde la perspectiva de género y en mi caso se dice hacia el urbanismo, hacia la geografía. Es ahí cuando al planear o al intervenir una ciudad se debe de considerar eso. O sea, no podemos seguir construyendo ni planificando ciudades completamente segregadas en funciones. Incluso hay investigadores que dicen que tampoco desagregadas en niveles socioeconómicos, ¿no? Hay por ahí bueno, ya no tiene tanto que ver, pero hay por ahí un investigador que plantea el diseño de torres departamentales accesibles a todos los bolsillos, por niveles, por secciones, por lo que sea, pero en un mismo punto urbano, ¿no? Entonces, la segregación urbana no ha sido buena para la mujer ni para muchas otras cosas, ni para la sustentabilidad, que hoy también es importante para nosotros. Ha sido buena para la economía, por ejemplo, ¿no? Las ciudades, como cualquier artefacto creado por el ser humano, son reflejo del modelo económico de la sociedad, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto también de la ideología, de la cultura, etcétera. Okay. Creo que esa es la mayor aportación de la perspectiva de género, el balancear el grado de importancia de las actividades reproductivas y productivas. Ok, muchas gracias, maestra Malinali. No sé si alguien más de los colegas que hoy están acompañándonos tenga alguna pregunta y desea realizarla. La pueden comentar en viva voz o a través de nuestro chat. Hay una pregunta más en el chat que menciona lo siguiente. ¿Existe algún dato que exponga el porcentaje de mujeres que tiene la función total de proveedora y su pareja se encarga del hogar? ¿Existe algún dato que exponga el porcentaje de mujeres que tiene? Ah, bueno, sí, digo, no lo tengo aquí a la mano, pero son mucho menores. El porcentaje de mujeres que tiene la función de proveedora y que su pareja se encarga del hogar es casi inexistente. Sí tengo acceso a ellos, no lo tengo aquí a la mano, el dato específico, pero es mucho menos, casi nulo. Perfecto. Pues no sé si hubiese alguna otra pregunta, alguna participación adicional de algún colega que está este día conectado. Yo quisiera agradecerle formalmente, maestra Malinali, a nombre... tenemos una pregunta más. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicitar a nuestra expositora. La verdad es que de una manera muy concreta, muy breve y muy específica nos ha dado un panorama muy amplio. Creo que el tema es muy extenso. Están implicados muchos elementos de orden de género, de ideología y más. Mi pregunta específica sería para la maestra, ¿qué aplicación esperaría para el resultado de esta investigación que entiendo que aún está en un proceso de elaboración? Uh-huh. ¿Cuál sería la aplicación, el objeto? ¿En qué sentido se consideraría que puede llegar a tener un impacto? ¿Qué tipo a quién le serviría para tomar decisiones en términos de políticas, a lo mejor no solamente públicas, sino también al interior de las empresas? Esa para mí sería la parte que deseo saber, y por eso me permití habilitar el audio y el video. Bueno, no sé si en todos los ámbitos sea igual. Acá en humanidades, lo que se nos pide es llevar a cabo investigaciones que describan la realidad. Yo no voy a proponer una ciudad ideal, ¿no?
Simplemente voy a decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que observo aquí en Monterrey. Estos datos alimentarían futuras planeaciones que considerarían mis resultados, ¿no? En el ideal de los casos, pues me encantaría que mi investigación ayudara a mejorar la planificación urbana. Me encantaría que se replicara a nivel república, digo, estoy muy romántica, pero ojalá se replicara para ver la realidad urbana desde la perspectiva de género, que se ha estudiado ya mucho, pero que sigue siendo poco estudiada en relación a otros temas, la perspectiva de género. Es eso, no es aquí, el documento no va a proponer una ciudad ideal, no va a decir, estos son los lineamientos, nada, de hecho yo no soy urbanista, no tengo formación de urbanista. Más bien voy a decir qué es lo que está pasando para poder mejorarse. O sea, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, esa es mi aportación desde mi investigación. Perfecto. No sé si hay existe alguna otra participación por parte de los colegas hoy asistentes. De no ser así, maestra Malinali, yo le quisiera agradecer a nombre de la Universidad Veracruzana, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la oportunidad de poder haber contado con esta charla que ha sido sin duda muy enriquecedora y que nos abre los ojos hacia un panorama que quizá en la discusión cotidiana no existe. Y creo que esa es uno de los intereses que tiene en lo particular el Programa de Estudios sobre América del Norte para plantear temáticas distintas, diferentes, novedosas, que le permitan a la comunidad académica y universitaria tener acceso a información que es útil, que es seria, que desde el punto de vista científico aporta y que le permitirá generar sobre todo una reflexión, ¿no? hacia otros caminos. Yo en ese sentido le quiero agradecer a usted y obviamente agradecer al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, al TEC de Monterrey, la oportunidad de esta colaboración que esperemos siga dando oportunidades de poder tener más ponentes académicos aquí y allá que nos permitan abundar sobre temáticas interesantes. Quizá a veces parece lejano Nuevo León y Monterrey del contexto veracruzano y del contexto jalapeño, pero creo que hay sin duda fenómenos sociales que compartimos. Entonces, yo en ese sentido le agradezco mucho su disposición y la oportunidad de poder estar esta tarde con nosotros, esta tarde de viernes con nosotros. Muchísimas gracias, maestra Malinali. Al contrario, la oportunidad y el honor pues son míos. Muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana, a mi querida Facultad de Arquitectura y por supuesto al doctor Daniel. Muchísimas gracias por la invitación y a los que se tomaron el tiempo de estar aquí un ratito. Pues, muchísimas gracias. Les damos la muy cordial gratitud a todos los presentes, a todos los quienes nos acompañaron. Les comentamos, obviamente esta charla, como las anteriores, estarán disponibles en nuestra página web de la Universidad Veracruzana, en el área de Dirección General de Relaciones Internacionales, para quien guste revisar a detalle quizá la información que nos brindó hoy la maestra Malinali. Y asimismo, les recomendamos sigan atentos de nuestras redes sociales para los próximos eventos y ponencias que tendremos con el TEC de Monterrey y con otras instituciones que en estos momentos participan con el PEAN en diferentes acciones. Muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.